Siento un placer poder estar con vosotros aquí esta tarde y compartir esa hora y por supuesto hablar del tema palestino, el tema de actualidad por excelencia, el tema del pasado y más que probable el tema de mañana futuro. Y la verdad que el dilema palestino es una herida abierta en el tiempo que no solamente ha derramado mucha sangre, sino que ha prolongado demasiado y sin que haya tintas de solución en el presente, al menos en el futuro medio. Y eso lleva a muchos a preguntar, ¿qué es lo que pasa en Palestina? No solamente la gente, los investigadores o analistas o los que son especialistas en la materia, sino la gente normal y corriente, que hace que este conflicto, o que esa crisis, o que esa dilema ya ha superado prácticamente su octava década sin que haya solución. Y si nosotros hacemos una ojeada atrás, es decir, en la memoria de Tierra Santa, vimos siempre que Palestina ha sido el epicentro de toda transformación global. Si buceamos un poco la historia desde los tiempos ancestrales, el primer acuerdo que se hizo en la historia, o la primera guerra fría que vivió la humanidad ahí entre hititas y egipcios, fue precisamente por el control de Palestina y toda la región de Shem, que hoy día componen cuatro países que son Siria, Líbano, Jordania y por supuesto Palestina. Y acabó con el acuerdo de Cádiz, que estamos hablando de 1300 a 1384 antes de la era cristiana. Y así ahí ha sido sucediendo a lo largo de la historia, es decir, los enfrentamientos entre persas y griegos, luego vino Bizancio y Persia, y luego los musulmanes. Eso hace siempre que Palestina siga un dilema complejo porque abarca muchos componentes y resulta muy complicado hablar o al menos tratar, porque siempre no ha sido una cuestión de un pueblo o una cuestión de una región o de un país, sino más bien fue una afer internacional, es decir, nace a raíz de un problema geopolítico en un contexto de grandes transformaciones, especialmente estamos hablando del siglo XIX. Es decir, en un contexto semejante al que estamos viviendo ahora. Si nosotros, por ejemplo, hacemos pregunta, ¿cómo definiríamos la escena internacional? Pues la respuesta será muy fácil, el caos global. Porque es la primera vez desde al menos que los otomanos, o si hablamos de la visión occidental, desde el Westfalia 1648, o de la derrota de los otomanos contra los rusos en Crimea, que no hay un sistema, es decir, que no hay una potencia que marca las directrices del sistema global. Y eso hace que cualquier momento, por ejemplo, armamístico, un canal de televisión puede influir mucho. Es decir, que hemos presenciado una época de dominio inglés y luego después vino lo que es la Guerra Fría, luego vino con la desmembración de la URSS, el intento de los Estados Unidos de apropiarse del sistema internacional. Pero sus dos aventuras militares en Irak y Afganistán describieron el límite de sus fuerzas, tanto económicas como militares. Eso ha hecho que otras fuerzas empezaron a rebelarse contra su control. Me refiero a China, Rusia, Turquía, otras fuerzas regionales. Incluso hay otros pueblos que cada vez, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, en el Sahel africano, en África o en algunas partes del mundo, que están rebelando contra este sistema. Y si vosotros habéis visto el último cumbre del BRICS, cómo se está celebrando a nivel internacional, como si fuera algo que está a la salvación de la humanidad, de este sistema, de ese control anglosajón, justo que el único que hizo fue olvidarse de que todo lo que significa es la diversidad, el derecho de los pueblos, los derechos humanos, incluso, y lo peor de todo esto, fue incapaz de resolver las crisis que estamos presenciando en algunas partes del mundo. Y esto, no solo como por ejemplo Corea, como muchos puntos claves. Esto evidentemente ha hecho que cada vez haya más síntomas de un cambio a nivel internacional. Estamos en una situación que podemos describirla más bien, como decía Bertolt Brecht, estamos en un sistema que murió, pero que el otro todavía no ha nacido. Y entre uno y el otro, aunque esta cita es lo que relaciona con Gramsci, y entre uno y el otro siempre suele ser un periodo de desintegración, un periodo de caos, y eso es efectivamente lo que estamos presenciando. Entonces, en nuestro sistema internacional, si nosotros contemplamos eh, profundamente, veremos que hay tres grandes crisis, es decir, tres grandes crisis que si no llega a, o si no haya una solución
el cual desde el derecho internacional o acorde con una solución pacífica, la humanidad está condenada al caos. Parece que no hemos aprendido de las dos guerras mundiales, de los genocidios, de todos los crímenes que ha sufrido la humanidad. La primera y probablemente la más peligrosa es esa guerra que hay geoeconómica, geoestratégica entre Estados Unidos y Rusia y China. Es un conflicto peligroso. Si no llega a controlarse, se puede llevar a la humanidad al desperdicio, como se dice en español. La otra crisis, que es la crisis de Ucrania, y que sabemos, o al menos la gente que se dedica al mundo de la geopolítica o así, antes de incluso de empezar la guerra, sabemos que esa guerra va a ser muy larga, inacabable, hasta que al menos se trazan las nuevas dimensiones del sistema internacional. Y la tercera y la última es la crisis de Palestina, que al parecer está adquiriendo connotaciones dramáticas. Y cuando hablo de Palestina, yo no me refiero en relación al espacio, el tiempo, al pueblo o una región, al pueblo árabe, sino que va más allá por las connotaciones que tiene este problema. Es decir, estamos hablando de un conflicto que abarca prácticamente muchas dimensiones, aparte de lo geoestratégico, geoeconómico, también podemos hablar de lo cultural, de lo religioso y un sinfín de cosas. Y ahí, cuando hablamos desde una perspectiva del espacio, podemos no solamente mencionar al pueblo palestino, sino también hablar de todos los seres libres que están en el mundo, que están luchando, y eso lo refleja las calles de todas las capitales a nivel mundial, de las manifestaciones a favor de la causa palestina, de todos los seres libres que están aspirando que al menos que se haya la paz a nivel global, y por supuesto a los 2.000 millones de musulmanes. Es decir, que siguen la causa palestina, que ven lo que pasa, pero que simplemente reaccionan según los parámetros que nos trazan los regímenes que llamamos regímenes árabes. No sabremos qué pasará mañana, cuando ya estos pueblos tendrán la decisión o tendrán, por ejemplo, el derecho de decidir, porque sabemos que los países árabes todo es solamente está permitido abrir la boca cuando te vas al dentista, entonces otras cosas ya están prohibidas. Entonces, seguramente esto no sabemos cuándo llegará, pero estoy seguro que llegará. Ahora llegó al momento clave, que es el 7 de octubre. Es decir, lo que pasó aquel día y todos los 45 días o 46 días de guerra que hemos presenciado, y por supuesto ¿cómo se llama? La tregua que se han llevado últimos días. Pero claro, antes de hablar de eso, nos vendrá mejor penetrarse o vocearse un poco en la historia, porque la historia es el que marca o que traza nuestra realidad, y seguramente son los que le traza los parámetros de nuestro futuro. Y si nosotros no comprendemos la historia de este conflicto, realmente no podemos interpretar lo que está pasando ahora, ni tampoco lo que va a suceder mañana. Pero antes, como veis en el mapa, aquí, Palestina se sitúa en una ubicación geográfica o geoestratégica muy privilegiada. Es decir, se sitúa entre las coordenadas 32,15 y 35,40 y 32,15 y 29, perdón, 30. Es decir, por el norte limita con Siria, y por el sur con Egipto en la península arábiga. Es decir, esa situación la hace ser una bisagra entre la parte árabe, asiática, y la otra del norte de África. Sabemos que el mundo árabe se divide en dos partes, una parte asiática y otra parte del norte de África, y también ser un puente que une Occidente con Oriente. Aparte, es el fin del territorio que va desde la India y China hasta el Mediterráneo. Entonces, esta ubicación privilegiada ha hecho que Palestina siempre está en el punto de mira de los grandes imperios que hemos hablado antes, y por supuesto de la actualidad. A eso también, a esa ubicación geográfica privilegiada, también podemos añadir su valor espiritual. No hablamos que es un centro de las nominadas tres religiones monoteístas. Esta situación ha hecho que esta parte del mundo, o esta parte especialmente del mundo árabe, tenga una ubicación especial, y cualquier proyecto de renacimiento, cualquier proyecto de renacer árabe siempre está muy vinculado con Palestina. Y allí el colonialismo se dio cuenta muy temprano de este vínculo, de ese vínculo espiritual, de ese vínculo estratégico que une Palestina con los países árabes, y intentó mantener su control sobre esta zona. Si podemos hablar un poco atrás en tiempo, las guerras cruzadas,
Pero especialmente en el siglo XIX va a pasar algo que va a trascender todo lo que estamos apreciando. Es decir, nos referimos un poco en el tiempo a mediados, las primeras 3 décadas del siglo XIX, cuando nace la experiencia en Egipto de un presidente que se llama, un líder que se llama Muhammad Ali, que intentó revivir el califato árabe bajo parámetros panarabistas o panislámicos. Este dirigente en poco tiempo llegó a las costas de Grecia y eso generó un horror y un shock en Europa, especialmente en el mundo anglosajón, en Gran Bretaña, que entonces intentaba controlar todo el comercio que iba hasta la India. Entonces, una vez derrotado, se empezó a pensar en cómo plantear un cuerpo extraño en Palestina para separar la parte de Estambul o la parte de Shem con la parte de Egipto. En un primer instante se pensó en los cristianos árabes, pero claro, los cristianos árabes tenían mucho vínculo porque realmente todo el proceso de arabización que se producía en aquella época lo llevaban ellos. Y como había alrededor, en esa época, de que estamos hablando, había alrededor de 3.000 judíos, se empezó a plantear traer cuerpo extraño. Y ahí se va a surgir lo que es un matrimonio entre el movimiento sionista que estaba creciendo en Europa, el imperio inglés. Y al principio se intentó presionar un poquito sobre el imperio otomano para que se dé terreno, pero ante la negación del imperio otomano y sobre todo cuando se construyó el canal de Suez, ya los ingleses a través de un líder carismático como el disraeli decidieron ya prácticamente plantar ese estado. Primero la cumbre de Berlín y después con la cumbre de Pan del movimiento sionista, que en primer instante se fracasó porque el movimiento sionista era un movimiento ateo, pero a partir de ese fracaso le dieron un toque o lo cubrieron con un velo religioso para que los judíos, en vez de emigrarse, sobre todo los judíos o los hebreos de la parte de Europa, la Europa del Este, que realmente la mayoría son házaros y que no tienen ningún vínculo con el territorio palestino. Entonces, en ese clima, en ese ambiente, se celebra una cumbre en 1905 y 1907 que se llama la Cumbre Lieberman, que duró 2 años y el cual accedieron 14 países, entre ellos también se contó con la presentación de España, en el cual no solamente se va a dividir los países árabes, sino que se va a decidir prácticamente la decisión de plantar ese Estado, que a medida que avanza el tiempo empezó a ir ganando terreno, pero que llega un momento que va a marcar todo eso, que es la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses estaban prácticamente perdiendo la guerra. Ahí ya el movimiento sionista terminó, y primero metiendo a Estados Unidos en la guerra, luego ayudando a nivel militar y desestabilizando a Alemania económicamente. Y ahí fue con donde sacó la promesa de que es el Tratado de Balfour, que todos lo sabemos que fue en 1917. Entonces, a partir del Tratado de Balfour y finalizada la Primera Guerra Mundial, se empezó lo que es el proyecto de implantar esa gente, basando evidentemente en 3 puntos claves. El primero es la inmigración, que irá a medida que avanzaba el tiempo ganando más terreno, especialmente en la década de los 30, cuando empieza el horror de los nazis contra los judíos. Otro, que intentaron en su momento crear un clima especialmente de regímenes árabes que protejan hasta cierto punto a los israelíes. Y tercer punto clave, que es la arqueología, es decir, falsificar la realidad del terreno. Y nosotros sabemos que la visión que defiende siempre es la visión talmúdica, que es prácticamente de hace 3.000 o 4.000 años. Realmente lo que desmiente esta hipótesis es la arqueología de Oriente Medio. Y si yo, por ejemplo, pregunto aquí, ¿cuál es el motivo de la invasión de Irak en 2003? Casi seguro todo el mundo va a decir el petróleo, pero la guerra de 2003 no fue por el petróleo, fue precisamente por razones arqueológicas, porque la arqueología iraquí desmiente toda esa hipótesis. Y otro punto clave, que es ¿cómo se llama?, el ejército de científicos que tenía Saddam Hussein, que estamos de acuerdo con él o no, logró crear un proyecto civilizatorio muy desarrollado y que quería volar por encima de las líneas rojas que le trajeron, y que desgraciadamente luego ya toda la historia lo sabemos porque todos lo hemos vivido, aunque evidentemente no es nuestro tema. A partir de entonces empezaron a llevar lo que es el proyecto de inmigración,
que ya tuvo su auge, como hemos dicho antes, en los años 30, y que el primer intento de los palestinos, que casi la primera gran rebelión que hicieron los palestinos, perdón, en los años 30, bajo el nombre de un sirio que se llama Asdin Qassam, prácticamente tuvo el acierto si no fuera por los dirigentes árabes que lo hicieron fracasar, y ya después sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y hasta el nacimiento de Israel en el 48, que realmente ahí la cuestión palestina va a adquirir unas connotaciones muy drásticas, porque es ahí cuando ya se decide despojar al pueblo palestino de su propio territorio a cambio de implantar otro. Y solamente si fijamos un poco los documentos o los datos, simplemente en el año 48 echaron a prácticamente 700.000 personas, y y hoy día, por ejemplo, hay 7 millones de palestinos que viven en el exilio. Y a partir de ahí se empezaron a salir una serie de leyes que favorecían más esta implantación, sobre todo a la gente judía, en contra de todo lo palestino. Luego pasaron lo que pasaron, los conflictos y todo eso, y llega la época de la posguerra fría, cuando se desmorona el muro de Berlín. Es cuando llega el momento del cual se empezó a surgir ciertas esperanzas de que los palestinos al menos se pueden tener su propio Estado. Y este mapa, por ejemplo, documenta muy bien cómo era Palestina en el año 47 en comparación con la Palestina que está hoy día, que es simplemente limitada a la Franja de Gaza y la Cisjordania, o la que decimos en árabe, por ejemplo, la Beja. A partir de ahí llegó lo que es la serie de acuerdos realmente que fueron acuerdos truncados, que simplemente permitieron a Israel llevar su proceso, como los acuerdos de Oslo, cuando se dictó lo que es la resolución de los dos estados, que realmente nunca va a suceder, y simplemente fue una maniobra para ganar tiempo, para ganar o llevar a cabo ciertos negocios. Y no solamente eso, todas las promesas que se hicieron, por ejemplo, precisamente en el Tratado de Oslo, que los estados palestinos, el Estado palestino viral a los 5 años después prácticamente se desmoronó. Y lo peor de esto llegó en el año 2004, cuando el acuerdo de Washington, donde los americanos se comprometen a dar a Israel otro acuerdo que es más peligroso que el primero, el cual reconoce la exclusividad judía de Palestina y el Estado, no retorno de los refugiados en Gaza. Prácticamente ahí la cuestión palestina entra en una dinámica muy fuerte, muy contundente, especialmente cuando llega Hamas al poder en 2006, y sobre todo cuando se descubren enormes yacimientos del gas en el Mediterráneo Oriental. Y esos son los motivos de lo que está pasando ahora, porque si nosotros limitamos lo que está pasando en Palestina simplemente a un enfrentamiento entre Hamas, un enfrentamiento entre Israel, prácticamente estaremos muy superficiales, como veremos más adelante. Entonces, a partir de entonces, pasó lo que pasó, y llega el acuerdo del siglo, como se llamó la administración Trump, que prácticamente ya daba por concluida la cuestión palestina, y de ahí empezó a surgir otra vez la idea de expulsar a los palestinos, empezando con la Gaza a Egipto. Y no es la primera vez, es la quinta vez que se produce. Pero eso en el año 68, 70, 2004, 2004 y está lo que está pasando ahora, es decir, expulsar a los palestinos y repoblarlos en el Sinaí, y de ahí partirlos a Egipto. En este clima que estamos hablando, aunque yo solamente intenté resumir muy brevemente la cuestión histórica, pero el resultado geográfica, porque resulta muy fundamental para entender todo lo que está todo el dilema palestino, porque nunca ha tenido una solución, porque Israel ha violado 142 resoluciones internacionales, y aparte hay que mencionar que una de las cosas o los grandes aciertos que hizo el Imperio Inglés para controlar la región árabe se basó en 3 puntos muy claves. La primera fue la base militar adelantada, que es Israel. Otro es base dogmática, es decir, mostrar un Islam muy retrasado, que es Arabia Saudí. Y otro que es más bien tema étnico, eso que lo que está pasando en Siria. Luego ya con la revolución iraní del 79 surgió lo que es, o los parámetros de lo que es, y desgraciadamente esperamos que nunca llegue a ocurrir, lo que es la confrontación chií-suní. Aunque ha habido muchas manifestaciones, por ejemplo, lo que pasó en Irak, lo que está pasando en Siria, y si fijáis vosotros, no sé si sabéis, en Siria se está llevando una limpieza demográfica hace muchos años, cuando se empezó la famosa marea de los inmigrantes, o
refugiados o llamarlo como sea, sirios, eso fue precisamente para cambiar la demografía del país sirio. En fin, ese clima llega a lo que es el 7 de octubre, cuando Hamas invade o Hamas ataca un movimiento resistente palestino, o cada uno le llama, por supuesto, desde su óptica, que le dice terroristas, a ver si nosotros no nos interesa esta cosa, simplemente lo que estamos haciendo análisis. Pasa lo que pasa y ocurre lo que ocurre y declara, por supuesto, Israel la guerra a Hamas. Claro, si nosotros, por ejemplo, estamos mirando estas masacres, estas agresiones, esos ataques sin piedad, esos asesinatos de los niños que lo viéramos a diario, es más que probable que viéramos, bueno, son cosas que pasan o han pasado siempre, o Israel lo ha hecho, pero realmente la cosa va más allá de ahí. Si nosotros un poco volvemos atrás en la cena, por ejemplo, en la cena, vemos que hace poco, uno de los motivos, o vamos a destacar ciertos motivos antes de hablar de la guerra, por ejemplo, uno de los motivos de esta guerra es la ruta del censo que se pactó en la última cumbre del G20, esa ruta que va de la India hasta pasando precisamente por Arabia Saudí e Israel, y unas cosas prácticamente es pasar por Gaza, y por ahí empieza el proyecto de echarlos de ahí, porque esa ruta si llega a sentarse o llega a triunfarse, será un golpe definitivo para el proyecto de la ruta de seda de China. Y no solamente esto, sino que también toda esa guerra del gas que está en el Mediterráneo Oriental, que ha ido aumentando, especialmente después de la crisis o la guerra de Ucrania. No olvidemos que uno de los grandes fracasos de la Unión Soviética fue precisamente no controlarse las fuentes de energía. Y después de la desmilitarización de la URSS, una de las políticas hasta cierto punto acertables que llevó Rusia fue precisamente intentar hacer que el gas sea la energía del futuro, es decir, la energía que va a reemplazar el petróleo. Y a partir de ahí se llevaron una agenda geoestratégica muy importante, y realmente lo que hizo no solamente recuperarse su rol en la escena internacional, sino a medida que avanzaba el tiempo estaba ganando más. Y aparte, estos recursos gasofílicos que estamos hablando aquí, estamos hablando de unas cantidades enormes, realmente son 3 pozos, según el acuerdo de Indiápolis que hizo en su momento, que los palestinos tenían derecho a 12 millas, pero realmente el gas se descubrió a 6 millas. Y estamos hablando solamente en el pozo de gas amarillo, estamos hablando de un trillón, como 200.000 pies cúbicos de gas, de cifras muy grandes, y por supuesto la parte del norte de Gaza, son las partes muy ricas, por eso si seguís la escena o si seguís los acontecimientos militares, vemos como los puntos más claves o los puntos más que centran los bombardeos o los puntos que incluso llamando a las poblaciones de Gaza de abandonarlos por la parte del norte de Gaza, es una de las partes más ricas. A esta y esa gas se puede también resultar como un balcón de oxígeno para Europa, para liberarse de la presión de Rusia. No olvidemos que Rusia ejerce una presión, o siempre ha ejercido una presión diplomática contra Europa, precisamente uno de los motivos es el tema del gas. Es un punto muy clave. A esto también, si lo podemos mencionar, otra cosa que aquí hemos dicho de la ruta, y esto es otro punto muy clave. No olvidemos que el gobierno egipcio hace unos años, con el beneplácito de Arabia Saudí, le regaló estas 2 islas que son Tirán y Sanafí, son islas de mucha importancia estratégica en el Mar Rojo, que le convirtieron que históricamente siempre han ido territorios o aguas o islas de Egipto, y que Israel, desde que se creó, desde la época de Ben Gurion, se llevó a cabo una estrategia que se llama la estrategia del pez, es decir, asediar a los países árabes con acuerdos con países como por ejemplo Etiopía, en su momento Turquía, en los años 70, cuando todavía los militares, o el Irán de Shah. Eso precisamente para permitirse que Israel circule libremente. Y también hay otro punto clave en este conflicto que obliga a echar a los palestinos, es construir un nuevo canal que hará la competencia al canal de Suez. Ese canal se llama el canal Ben Gurion, y que tiene como proyecto llevarse a cabo en los próximos años. Entonces, entre ese jaleo de intereses de gas, intereses estratégicos, que por eso el tema del gas, por eso hay muchos países que están involucrados. Por ejemplo, si veis como por ejemplo Rusia por primera vez
recibió a los dirigentes de Hamas, está hablando, defendiendo hasta cierto punto la cuestión palestina, lo mismo que China, Turquía, que desde el 2002 y sobre todo en los últimos años ha hecho una agenda geopolítica muy interesante, le ha hecho ser un actor decisivo, un actor principal en el Mediterráneo, que juega ese rol de puente o la doble, ¿cómo se llama? La doble cara, una vez acerca a Rusia, otra vez a Occidente. Se lleva a cabo este proyecto, realmente se va prácticamente Turquía como actor estratégico, actor básico, se va a morir. Y vosotros seguramente si estáis siguiendo la causa palestina, ves como el lenguaje de Erdogan ha ido intensando, a medida que avanzaba la guerra, se ha ido intensificando, especialmente contra Israel. A esto, en este clima, se veía que hace mucho tiempo, por ejemplo, si fijáis en esta foto, es una base militar que se ha hecho base militar americana, porque nosotros sabemos que siempre hay bases militares, por ejemplo, Rota, como muchas bases, y hay bases que se llaman puntos negros, que se crean normalmente en vísperas de una guerra. Y vemos como hace 3 meses el punto se llama número 512. Los americanos lo crearon hace 3, 4 meses exactamente, lo que daba a entender que estamos en el preludio de una guerra que va a ser, no solo, va a ser difícil y más complicada que los anteriores. Evidentemente, cada uno basa en sus armas. Por ejemplo, Israel siempre se ha basado, por ejemplo, en la ayuda ciega, vamos a decir, la ayuda del bloque anglosajón o países occidentales. También juega con el factor el tiempo, el factor de los regímenes árabes que está prácticamente, ha sido siempre, a excepción de muy pocos, los regímenes árabes siempre han sido desgraciadamente una desgracia para la causa palestina. El ejemplo podéis tener, por ejemplo, en Egipto, no permite no entrar ni siquiera una botella de agua. Por ejemplo, si volvemos a la crisis de 2013, cuando estaba Morsi en el poder, como de las causas que llevaron al golpe militar en Egipto fue precisamente eso, porque tocó los 3 puntos rojos que tenía Egipto y que tenían desde los tiempos de Nasser. Una es abrir la frontera con Gaza, segunda es cultivar el cotón, porque el cotón de Egipto puede hacer competencia a Estados Unidos, y por supuesto otro punto clave es reactivar el Sudán, que es un punto, un país, o ¿cómo se llama?, el sexto de los países árabes. Y no olvidemos que Sudán es uno de los países más ricos que hay en el mundo, y todo lo que pasa ahí se encuadra en esa lucha global que estamos mirando. Y no solamente esta parte, sino desde hace mucho ya se veía como el arco de crisis, que en términos geopolíticos va de la muralla de China hasta el Atlántico en Marruecos y precisamente el Ártico hasta el Cuerno africano. Es de las zonas que más conflictos va a tener y más acciones vamos a tener terroristas. Y no olvidemos lo que está pasando, por ejemplo, en Sahel, que hay una actividad muy grande que cada vez está explotando ciertos puntos. Por ejemplo, hemos presenciado en verano un golpe en Níger, y no descartamos, por ejemplo, que pronto escuchamos algo similar, por ejemplo, en Senegal o en Mauritania, porque hay mucha riqueza y, aunque sí, desgraciadamente no se dice siempre en los medios se tapa por otros motivos, si son motivos terroristas, son motivos, pero realmente hay cosas más importantes. Sin ir lejos, Mauritania, que es prácticamente un país que no sabíamos nada de él, recientemente se han descubierto más de no sé cuántos trillones de pies cúbicos de gas. Eso otra vez lo volvió a ponerse en el mapa, lo mismo que Níger. Aparte de la ruta esa que va a unir el este con el oeste de África, que está en la de China, y por eso hay una nueva guerra allí. Como he adelantado antes, Israel juega con ciertos factores, y otros factores es imponer la realidad en el terreno, como ha hecho durante los últimos 7, 8 décadas. En los movimientos palestinos o movimientos Hamas, lo que hace es también por el factor del tiempo. Hay un gran problema que siempre ha tenido Israel, que es el tema de cuando iba a una guerra, siempre moviliza el 20% de su población. Y eso es un número muy elevado para el establecimiento o mantenimiento de la economía. Prácticamente cuando hay una guerra siempre se para el país, y por eso si vosotros volvéis un poco atrás en el tiempo, vais a ver como todas las guerras de Israel nunca han superado 4 o 6 semanas y luego paran. Y precisamente el hecho de que paran últimamente porque tienen que llevar una parte del ejército otra vez del país, y aparte de los daños que está pasando ahí. Aparte, hay una grave crisis de identidad que está padeciendo el país hebreo desde hace mucho tiempo, porque desde siempre se han pintado a Israel como un país democrático.